hipotálamo hipófisis suprarrenal. Este eje, bueno, todos ya han visto la importancia que tiene. Yo creo que todos son importantes para la homeostasis, pero en especial o particularmente es muy importante por lo que implica, es algo muy importante, toda la producción de cortisol en el cuerpo. Sí, esto tiene que ver con la producción de cortisol y con las cuestiones de huida y defensa. Entonces, esto, ¿en qué es diferente de los demás? Bueno, en que tenemos una gran participación. Aquí es donde efectivamente vemos la correlación o la sincronía del sistema endocrino con el sistema inmunológico y con el sistema nervioso central. Este es nuestro eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, que va a regular la secreción de glucocorticoides por varias interacciones, principalmente por el hipotálamo a través de la hormona liberadora de corticotropina, que esta va a estimular a la hipófisis para que libere ACTH o corticotropina, y de ahí salga la circulación hacia las suprarrenales, donde tienen receptores para que se sintetice y se libere cortisol. ¿Sí? También, por otro lado, también va a haber estímulos neuronales a través de las catecolaminas, principalmente adrenalina y noradrenalina, y estímulos inmunológicos a través de citocinas como la interleucina 1, 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, en su esquema de la derecha están viendo el eje en sí, que eso, bueno, además de este cuadro que dice ritmo diurno, estrés, hipoglucemia, hipertensión, fiebre, trauma y cirugía, estos son factores que van a hacer que se libere o que se estimule el hipotálamo para la liberación de CRH. Pero también hay algunos factores que están aquí arriba, como es la arginina vasopresina, la angiotensina 2, el péptido atrial natriurético y la colecistoquinina, que también van a ayudar a que se libere esta sustancia del hipotálamo. ¿Sí? Entonces, ya dijimos que a partir de ahí el hipotálamo libera la CRH, pasa al sistema portal hipoficiario, para estimular la hipófisis anterior y que ésta libere ACTH y que se vaya a las suprarrenales para liberar cortisol. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, en la hipófisis también van a intervenir para la liberación de ACTH algunas citocinas que ya mencionamos, sobre todo las interleucinas 1, 6 del factor de necrosis tumoral alfa. Y se va a liberar cortisol. Y el cortisol nos va, digamos que, impactar en dos cosas, principalmente en el metabolismo. Acuérdense que el cortisol forma parte de 4 hormonas que se llaman hormonas contrarreguladoras o hormonas del estrés. ¿Quién me dice las otras, además del cortisol? Glucógeno, hormona de crecimiento y adrenalina. Glucógeno no es una hormona. Glucagón. Glucagón, ¿qué más? Hormona del Hormona de crecimiento. crecimiento y adrenalina. Exactamente, ¿sí? Entonces, esas son las hormonas del estrés que de alguna manera nos sirven mucho para
nuestro, pues lo que tenemos todos los animales, ¿no? El sistema de lucha o huida. Cuando nos sentimos en peligro, inmediatamente el cerebro lo capta y entonces prepara todo este mecanismo en el cuerpo para estas situaciones. Y entonces, por un lado, tenemos los cambios metabólicos, que es el aumento de la gluconeogénesis, que es producir glucosa, la glucogenólisis, la proteólisis y la lipólisis. Todo esto es, digamos que lo que se hace para el cortisol. Y a través del sistema cardiovascular es aumento de la contractilidad cardíaca, aumento del gasto cardíaco y hay un efecto presor de catecolaminas que nos va a aumentar la presión arterial. Y esto es como preparar al cuerpo para luchar en caso de que estemos en peligro o emprender la huida, ¿no? Correr. Por ejemplo, si alguien se nos acerca con una navaja, pues una de dos, o lo atacamos y tratamos de repeler la agresión o nos echamos a correr. Eso es lo que sucede con este eje. Y bueno, primero, mucho hablamos de estrés y luego decimos que tenemos estrés por algo. Y realmente son situaciones que sí nos incomodan, pero no llega a ser un estrés tan importante. Entonces, por eso les puse estas definiciones que vienen de la OMS. Dice, el estrés es un sentimiento de tensión física o emocional que puede provenir de cualquier situación o pensamiento que lo haga a uno sentir temeroso, frustrado, furioso o nervioso. El estrés es la relación de su cuerpo a un desafío o demanda. Y según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, el estrés se define como el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara el organismo para la acción. Ante una situación de estrés, el organismo tiene una serie de reacciones fisiológicas que activan el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal y el sistema nervioso vegetativo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante que lo sepamos porque de repente, no sé, como que se ha abusado de la palabra estrés, pero también hay que considerarlo. Yo hasta hace unos años decía, ay, pues, ¿qué tanto estrés puede ser? No sé, alguna situación, presentar un examen de endocrino, por ejemplo. Y puede ser que no, pero a algunas personas sí les impacta, ¿sí? Entonces, esto es variable. Y además, algo que hemos aprendido con el tiempo es que la mente, digo, esto es algo muy subjetivo. Habrá gente que un examen no le impacte para nada, habrá otros que sí les impacte mucho. Y esto también es subjetivo en el sentido de que la mente es muy canija y muchas veces lo que pensamos, el cuerpo ya lo toma como un hecho. Me explico porque es un poco complicado. Por ejemplo, si una persona no le anda yendo bien en su trabajo porque hagan de cuenta que trabaja en un banco y le piden metas de que ingrese tantos clientes en un mes y no han logrado eso, empieza a pensar que puede tener problemas, incluso que lo pueden despedir. Ese pensar que pudieran ser despedido, la mente, el sistema nervioso ya lo capta como un hecho, como que lo van a despedir. Y ahí empieza una cascada de estrés donde tiene que ver este sistema, este eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal. Por eso es importante que conozcan todo esto. Y bueno, aquí ponen algunos ejemplos de estrés como el traumatismo grave, quemaduras, infecciones, por ejemplo, un infarto agudo del miocardio, una cirugía mayor, hipoglucemia, fiebre, hipotensión, ejercicio extremo, exposición al frío. Todos estos ya los han revisado y estudiado y son parte de los que desencadenan el funcionamiento de este eje hipotálamo hipoficial.
Entonces vamos a empezar con la CRH, que es un aminoácido, es una péptido de 41 aminoácidos, que se va a unir a receptores específicos en los corticótropos de la glándula hipófisis. Este va a inducir activación de la adenilatociclasa y por esto va a estimular la síntesis de la POM, que es la proopiomelanocortina. Este es una prohormona, como lo ven en el esquema de la derecha, que es de 241 aminoácidos y que va a contener secuencia de ACTH, pero no solamente de ACTH, sino que también va a contener las secuencias de lipotropinas, hormona estimulante de los melanocitos, y de estas hay 3 tipos, la gamma, la alfa, beta y gamma, y de las endorfinas, beta endorfinas, que antes se llamaban lipocortinas. Entonces, fíjense lo importante que es este precursor, la proopiomelanocortina, porque de ahí van a partir varias moléculas que son útiles. Y por eso, por esta situación que ven aquí de la ACTH, que comparte, digamos que su semejanza con la hormona estimulante de los melanocitos, cuando hay una insuficiencia adrenal, aquí por trastornos de la ACTH, va a haber trastornos del pigmento de la piel, una piel hiperpigmentada. Seguimos con la ACTH, que ya es un péptido de 39 aminoácidos y va a estimular la secreción suprarrenal de glucocorticoides, pero también de andrógenos y de mineralocorticoides en menor cantidad. Las características de secreción son 4, que es una secreción pulsátil, va a tener un ritmo circadiano, como habíamos dicho al principio del curso. Esta secreción va a aumentar por el estrés, es prácticamente se conoce como la hormona del estrés, y va a tener una retroalimentación negativa por glucocorticoides. Y aquí también es muy importante porque puede ser glucocorticoides que el mismo organismo produzca o glucocorticoides que nosotros le estemos administrando al paciente. Bueno, ya vimos que estas características de pulsatilidad, aquí tienen en el cuadro cómo está, aquí son varias hormonas, pero la que nos interesa es el cortisol, que es la línea de color rojo, cómo es los pulsos, ¿sí? A lo largo del día, pero tiene un pulso mayor en las primeras horas de la mañana y esto va decayendo conforme pasa el día hasta llegar a un nadir prácticamente en la noche, en las primeras horas del sueño, ¿sí? Va a ser un ritmo circadiano, empieza a formarse este ritmo circadiano en niños a partir del año de edad y ya lo tienen bien desarrollado a los 3 años de edad y va a tener frecuencia de pulsos en relación, también diferentes en relación al género. Por ejemplo, el hombre tiene aproximadamente 18 pulsos en un día y la mujer 10 pulsos en un día. Esto todavía no se sabe exactamente por qué. Puede haber una asincronía en ancianos. En los ancianos lo que sucede es que se va recorriendo este pico que aquí lo tenemos que inicia más o menos como a las 7 de la mañana. Se puede ir recorriendo en los ancianos hacia las primeras horas de la madrugada, hacia las 3, 4 de la madrugada, el pico máximo. Y esto van a decir, bueno, ¿y qué? ¿A mí qué me interesa saber eso? Bueno, pues déjenme decirles que muchos de los ataques de derrames cerebrales o infartos cerebrales
suceden, si alguien ha escuchado, suceden en la madrugada y los investigadores han tenido bueno, han estudiado que pudiera haber una relación entre el pico de cortisol que hay en la madrugada con un aumento de la presión arterial, un aumento del gasto cardíaco, y es cuando vienen los accidentes vasculares cerebrales. Entonces, pudiera ser por la sincronía que tiene este pico en los ancianos. La ingesta abundante de proteínas también puede aumentar la secreción de ACTH, y como habíamos dicho, esto tiene un ritmo circadiano que tiene que ver con la luz del sol, porque los sensores están en el núcleo supraquiasmático y tiene que ver con la luz del sol, de modo que una persona que tiene jet lag, que es un trastorno de los que viajan, por ejemplo, de aquí a Europa o Asia, donde tienen que cambiar su horario. Por ejemplo, ahorita son 8:18 en México, y en Europa están más o menos a las 3 de la tarde. Entonces, cuando aquí es en la tarde, allá ya es de noche, y si uno viaja para allá se le trastorna todo el horario, y eso se llama jet lag. Y eso también puede afectar nuestro ritmo circadiano de cortisol, y esto prácticamente se restablece en un lapso de 2 semanas. Por eso es importante, digamos que tener horas de sueño adecuadas, ¿sí? Para no ocasionar estos trastornos hormonales. Y eso va desde los niños, porque hay personas que no, bueno, no sé si alguno de ustedes es papá o mamá, pero es un problema, por ejemplo, con los niños que no les imponen un horario de sueño adecuado y los desvelan mucho y empiezan con trastornos de este tipo. Doctor, bueno, son dos semanas sin tomar algún medicamento. Sí, y sin tomar medicamentos te puede ayudar. Por ejemplo, mucho se usa en este caso el La uso de melatonina. Exactamente. Y con ese, ¿en cuánto reduce o más o menos cuánto reduce el tiempo? Unos 3 o 4 días. Sí. Combinado que salga el solecito y que le dé la luz, y que tomar melatonina. Exactamente. Sí. Bueno, seguimos. Entonces, esto va a tener, bueno, aquí es un impacto en la retroalimentación negativa en el uso de glucocorticoides. Aquí es suponiendo que el paciente tiene administración exógena de glucocorticoides, y esto va a depender de la dosis del medicamento, de la vida media, del tiempo de administración y de la potencia, ¿sí? Y esto de la retroalimentación negativa también se explica cuando, por ejemplo, la ACTH es alta. Vamos a estar hablando de una insuficiencia suprarrenal o insuficiencia adrenal, y cuando la ACTH es baja, de un adenoma productor de cortisol. O también, en este caso, de administración exógena de esteroides, ¿sí? Esto es muy importante porque no sé si han visto personas que por cuestiones de dolores articulares están tomando medicamentos que incluso ni siquiera son prescritos por un médico, son recetados por la vecina o la comadre, y muchos de ellos tienen cortisona o algún derivado de glucocorticoides. Entonces, esto a la larga les va a ocasionar una ACTH, un feedback negativo en este eje, y entonces se crea un trastorno muy, muy serio. Incluso, déjenme decirles que últimamente he estado viendo pacientes con... Nosotros teníamos la idea de que los medicamentos naturistas no hacen daño, o es la consigna, ¿no? Que si no hacen bien, tampoco hacen mal.
Bueno, pues he estado viendo pacientes últimamente, yo creo que como unos 8 estos últimos 2 meses, que han estado tomando un medicamento que se llama Ajo-Rey para problemas articulares. Ese ya está bien identificado por algunos laboratorios aquí en México, sobre todo el laboratorio de la Universidad de Nuevo León, que tiene dosis no tan bajas de dexametasona. Y entonces ya tengo varios pacientes con problemas de síndrome de Cushing, que lo vamos a ver posteriormente, que es un exceso de corticoides. Y supuestamente ellos están tomando un medicamento naturista. Entonces tengan cuidado con eso y hay que vigilar que el paciente no esté tomando esas cosas. Y bueno, la supresión del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal puede durar varios meses cuando se administran glucocorticoides por exógenos y puede ocasionar una crisis adrenal. Este es un esquema de la glándula suprarrenal. Sabemos que, bueno, es un órgano par que se encuentra en el polo superior de ambos riñones y que va a tener, está conformado por una cápsula que en este caso no nos va a ocupar de nada, y dos secciones que son la corteza y la médula. La corteza es la que está más externa y la médula más interna. Y dentro de la corteza están 3 capas que van a ser muy importantes, que la zona glomerulosa, donde se va a sintetizar la aldosterona, la zona fascicular o fasciculata, donde se va a sintetizar el cortisol, y la zona reticular, que es la que donde se va a sintetizar los andrógenos. Y ya en la médula vamos a tener la producción de catecolaminas, principalmente adrenalina y noradrenalina. De ahí, bueno, vamos a saltar al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto está como un poquito revuelto, pero digamos que este orden está en el libro de Dorantes. Entonces me basé en hablando de la aldosterona, que ya vimos que se produce en la zona glomerulosa de la corteza, va a tener una expresión exclusiva de aldosterona sintasa o sintetasa, y esta va a ser, la secreción de aldosterona va a estar estimulada por algunas moléculas como la angiotensina 2, el potasio, la ACTH, y estos van a inhibir su secreción, que es la somatostatina, la heparina, el péptido adrenal-natriúretico y la dopamina. Dentro de las funciones de esta aldosterona va a ser la reabsorción del sodio y del cloro y la excreción del potasio y de los iones hidrógeno. ¿Sí? Y aquí tenemos un esquema del sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo que les decía, cuáles son los elementos que pueden empezar este sistema. Y finalmente, el sistema es la producción de aldosterona, ¿sí? Vamos a ver ahora la biosíntesis de los esteroides suprarrenales, que son estos sintetizados en la zona fasciculada de la corteza. Van a tener un núcleo de 27 carbonos. La fuente principal es el colesterol. Ayer les puse un esquema y ahorita lo vamos a ver nuevamente. Este va a provenir de la ingesta dietética y se puede sintetizar de nuevo en el cuerpo, o sea, de primera instancia, a partir de acetilcoenzima A. Esto, digamos que el precursor es el LDL o lipoproteína de baja densidad, por sus siglas en inglés. Las células esteroidogénicas pueden sintetizar cortisol y se van a movilizar reservas intracelulares de ésteres de cortisol y se van a
aportar también lipoproteínas plasmáticas, lo que les decía yo de LDL. El 80% del colesterol usado para esteroidogénesis proviene de lipoproteínas. Estas células suprarrenales van a poseer receptores de membrana para LDL y este LDL se va a internalizar y a nivel de lisosomas los ésteres de colesterol se van a hidrolizar y se va a liberar el cortisol. Hasta 20% de la síntesis de intracelular del cortisol se sintetiza a partir de novo, o sea, de que no utilice LDL de nosotros. Y esto va a ser a partir de la acetilcoenzima A. El ACTH va a aumentar el número de receptores y esto va a hacer que aumente la actividad de la enzima colesterol esterasa para la producción de colesterol. Doctor, Sí. una pregunta, ¿es colesterol o cortisol? Porque en la diapositiva dice colesterol, en las diapositivas, pero usted estaba diciendo cortisol, entonces ya no sé. No. Estamos hablando ahorita de colesterol y es que, bueno, mira, aquí están. En la parte superior es colesterol, pero nos vamos a ir en esta cascada de la izquierda para la producción de cortisol. ¿Sí? Ah, ok. O sea, lo que estoy hablando es la síntesis de esteroides suprarrenales, que digamos que empieza con colesterol y el producto final es cortisol. Y además de cortisol, como lo vamos a ver, o sea, el colesterol es, digamos que el inicio de esta cascada y lo finaliza por un lado el cortisol en la zona fasciculada, por otro lado la aldosterona en la zona glomerulosa y por otro lado los andrógenos. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, seguimos con colesterol. No se nos confundan, ¿sí? Entonces, aquí son las hormonas esteroideas que vienen de la estructura común, que es el ciclo pentano-peridrofenantreno, ¿sí? Este es, digamos que el esquema que tienen a su derecha. Y aquí es lo que les comentaba, o sea, este es el colesterol con su ciclo pentano-peridrofenantreno. En la zona fasciculada va a producirse pregnenolona, por un lado, progesterona, deoxicortisol o DOC, también se llama, y cortisol. Y por otro lado, va a estar la progesterona, la 11-DOC y corticosterona. Y en este otro esquema, en la zona glomerulosa, pregnenolona, corticosterona y viene la aldosterona. Esto es importante, no, no se lo tienen que aprender así de memoria, pero sí saber en qué zona de la corteza se está produciendo estas hormonas. Y por otro lado, también las enzimas que de alguna manera, si hay algún problema con la síntesis de estas enzimas, nos va a bloquear ciertos pasos, ¿sí? Entonces, ahorita ya básicamente nos olvidamos del colesterol y vamos a hablar de cortisol y corticosterona, que son los glucocorticoides que son producidos en las suprarrenales, ¿sí? El cortisol es el más conocido, va a sintetizarse en la capa fasciculada y se producen más o menos de 10 a 20 miligramos por día, ¿sí? Su vida media es de 90 minutos y va a estar en un 95% circulando unido a proteínas por la globulina unida a cortisol y solo el 5% circula libre. Dentro de los mineralocorticoides tenemos la aldosterona, que está en una concentración de 50 a 150 microgramos, y la DOC, 11-DOC o desoxicorticosterona, que está de 140 a 180 microgramos, va a regular el balance hidrosalino
se va a unir a receptores de mineralocorticoides en el citoplasma y se modifica este sistema hormona receptor y es transferido al núcleo y van a inducir a la célula modificaciones funcionales. Recuerden que prácticamente la función de la aldosterona va a ser la reabsorción de sodio y la excreción de potasio en los túbulos renales. Después tenemos los andrógenos suprarrenales, que es la dehidroepiandosterona y dehidroepiandosterona sulfatada, y estos se producen más o menos de 15 a 30 miligramos por día, y otros andrógenos como la androstenediona, la 11-hidroxiandrostenediona, testosterona, y el principal precursor son los 17 cetoesteroides en la orina, y van a atravesar la membrana citoplásmica por una difusión pasiva y se van a unir a receptores intracelulares, ¿sí? Acuérdense que estos no son receptores de membrana, son receptores intracelulares. Dentro de los estrógenos suprarrenales, estos se sintetizan en la capa reticular y se originan a partir de andrógenos. Por ejemplo, la estrona, el estradiol, el estriol. El control de su secreción adrenal lo va a regular la ACTH. Y esto, bueno, la administración exógena de ACTH va a aumentar su producción y la administración de cortisol va a disminuir la producción de estrógenos. Dentro de los progestágenos, bueno, pues son producidos en todas las capas de la corteza adrenal. La 17-hidroxiprogesterona solo se produce en la capa fasciculada y reticular y va a ser el principal precursor de los glucocorticoides. Dentro de otros progestágenos están la pregnenolona y la 17-alfa-hidroxipregnenolona y van a tener su función más importante en la esfera sexual femenina, donde a partir de esto se va a dar la función ovárica y una acción coordinada de estrógenos, pero también tienen un efecto termogénico. Dentro de las acciones de las hormonas esteroideas suprarrenales, bueno, pues ya vimos la importancia que tienen los glucocorticoides para la supervivencia. Tienen propiedades reguladoras de la glucosa y sin embargo tienen efectos sobre el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas. Van a regular la función inmunitaria, circulatoria y renal. Influyen sobre el crecimiento, el desarrollo y el metabolismo óseo y van a jugar un papel importante en la actividad del sistema nervioso central. En situaciones de estrés, la producción de glucocorticoides se va a aumentar hasta en 10 veces su valor normal. Y esto supuestamente es para favorecer la supervivencia. Como lo que les mencionaba yo, va a haber un aumento en la contractilidad cardíaca, un aumento en el gasto cardíaco, un aumento en la sensibilidad de efectos vasoconstrictores de las catecolaminas. Va a haber un aumento en la capacidad del trabajo de los músculos del músculo esquelético y también va a aumentar la capacidad de movilizar los depósitos de energía. También ya lo habíamos mencionado, dentro de los efectos metabólicos se va a aumentar la producción de glucosa, que es la gluconeogénesis, va a aumentar la resistencia a la insulina y va a disminuir la degradación de glucógeno a glucosa, que es la glucogenólisis. ¿Por qué creen que vaya a aumentar la resistencia a la insulina? ¿Desde qué punto consideran esto? Por la liberación de la hormona de crecimiento. Esta glucosa en el sistema para cualquier cosa, huida o lucha. Exacto, exacto. Es un, digamos que, es un mecanismo del cuerpo de ahorrar energía, ¿sí? Entonces, esto es por lo que nos hace que tengamos resistencia a la insulina. Obviamente, pues, de repente tenemos almacenada mucha energía que no movemos y eso ya, pues, llega a ser patológico. Pero ese es un efecto del cortisol. Entonces,
vamos a ver que un exceso de glucocorticoides nos va a ocasionar hiperglucemia. De hecho, muchas veces hay un término de que los glucocorticoides son diabetogénicos y, por ejemplo, yo he tenido pacientes ahora, después del COVID, que obviamente que ya tenían factores de riesgo como la obesidad, la resistencia a la insulina, que con el COVID tuvieron que darles dosis de esteroides, en este caso de dexametasona, era lo que más se usaba en COVID, y desarrollaron diabetes. Y entonces se puede considerar como una diabetes secundaria a esteroides, a uso de esteroides, o ya que el paciente ya tenía resistencia a la insulina y pues solo los esteroides terminaron de ayudar a que se desarrollara la diabetes. Bueno, seguimos. Entonces, también, bueno, dentro de los efectos metabólicos de los glucocorticoides va a aumentar niveles de ácidos grasos libres. Esto es porque estimula la lipólisis. Y cuando hay glucocorticoides en exceso, va a haber pérdida de grasa en extremidades, aumento de grasa en el tronco, que eso se llama obesidad centrípeta, que son personas que son muy, digamos que son los gorditos que tienen brazos flacos. Sí, aumento de grasa en el tronco, bueno, ya lo dijimos, y un aumento de grasa en el cuello y en la cara. Y estos son ya manifestaciones de hipercortisolismo, que vamos a ver después, y esto se llama, el aumento en la grasa del cuello, se llama jiba dorsal, y en la cara, cara de luna llena, ¿sí? Hagan de cuenta, no sé si les guste la pintura, los cuadros de Botero, es un pintor colombiano. Más o menos él retrata así a los pacientes o a las personas, ¿sí? Y bueno, va a tener también un efecto catabólico sobre las proteínas, por eso se va a perder masa muscular, ¿sí? Va a tener un efecto circulatorio renal inotrópico positivo, puede haber hipertensión, tiene un efecto permisivo sobre acciones de catecolaminas en el corazón y en los vasos sanguíneos, y por eso un exceso de glucocorticoides va a tener hipertensión y un déficit, por ejemplo, en una insuficiencia adrenal, que es la falta de producción de cortisol, va a haber hipotensión y choque. Dentro de los efectos del crecimiento, va a inhibir el crecimiento longitudinal y la maduración esquelética de niños, por un efecto inhibitorio en las epífisis de los huesos y porque disminuye los niveles de factor de crecimiento insulinotrópico tipo 1, ¿sí? Y esto no habla de que los glucocorticoides sean malos. Por eso les digo, aquí, sin embargo, los glucocorticoides son necesarios para el crecimiento y desarrollo, ¿sí? En el feto y en el recién nacido, los glucocorticoides van a acelerar la diferenciación y el desarrollo de los tejidos. Por ejemplo, es tan importante que, por ejemplo, a los prematuros les tienen que poner una dosis, a la mamá una dosis de glucocorticoides, como es la dexametasona, para que ayude a formarse el surfactante pulmonar del recién nacido y no tenga problemas respiratorios posteriormente. Dentro de los efectos inmunológicos, los glucocorticoides inhiben la síntesis de precursores de glucolípidos y los precursores de prostaglandinas y van a bloquear la secreción y efectos de la histamina y citocinas inflamatorias. Van a reducir procesos inflamatorios a través de estos pasos que les voy a mencionar. Va a disminuir el tamaño de tejidos linfoides como el vaso, timo y ganglios. Van a aumentar la producción de polimorfonucleares. Van a disminuir la quimiotaxis y la fagocitosis. No sé si ya lo vieron, pero la quimiotaxis es la migración de leucocitos hacia el área inflamatoria. Entonces, esto está disminuido con los
administración de glucocorticoides, van a disminuir la respuesta inflamatoria e inmunitaria y aumenta la susceptibilidad a infecciones. Es decir, que por un lado se usan de manera muy exitosa para, por ejemplo, aquí enfermedades autoinmunes como lupus, como artritis reumatoide, incluso como un choque anafiláctico, como asma, pero por otro lado, su uso indiscriminado, prolongado o sin ninguna vigilancia nos puede traer consecuencias muy graves. En los efectos sobre la piel de los glucocorticoides van a inhibir los fibroblastos, van a producir equimosis, alteración en la curación de heridas y van a producir una atrofia cutánea. Y por eso muchos de los pacientes con hipercortisolismo los van a ver con estrías cutáneas, unas estrías violáceas sobre el abdomen. Dentro de los efectos del hueso va a disminuir la absorción intestinal del calcio, van a disminuir la reabsorción de calcio y fósforo y esto va a crear un hiperparatiroidismo secundario y van a disminuir el número y la actividad de los osteoblastos. Esto va a ocasionar un mayor, digamos que actividad osteoclástica y esto genera osteopenia y osteoporosis, ¿sí? Y sobre los efectos sobre el sistema nervioso central, estos glucocorticoides van a atravesar fácilmente la barrera hematoencefálica, teniendo efectos directos sobre el metabolismo cerebral, van a estimular el apetito, van a producir insomnio, van a alterar la memoria y la concentración, y puede en un momento dado, cuando hay un exceso agudo y fuerte de esteroides, pueden producir euforia y estados de psicosis. De hecho, hay un término, psicosis por esteroides, y cuando los glucocorticoides están en déficit, puede haber una depresión. Y bueno, esta es no les voy a mencionar la fisiopatología del SARS-CoV-2, pero aquí precisamente vean cómo hay una tormenta de citocinas, y esto ocasiona una resistencia a la insulina, una disfunción endotelial, trombosis. Aquí es donde fueron usados con mucho éxito los esteroides. Entonces, como les digo, no hay que satanizarlos, pero hay que saberlos usar para no afectar nuestro eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal. Pues con esto terminamos la clase de hoy. No tengan dudas. Doctor, yo tengo una. A ver. Fíjese que esto último que estuvo mencionando de exceso de glucocorticoides, siento que es muy común, o bueno, yo al menos conozco muchas personas a mi alrededor que, por así decirlo, padecen de estos síntomas. Entonces, ¿cuál sería como el mejor tratamiento para este tipo de personas? Bueno, no es tan sencillo, ¿eh? Primero hay que investigar. ¿Qué tenemos que investigar? Primero, si es clínicamente, como tú dices, ya de entrada, pues tú ya les viste a lo mejor la cara de luna llena, le viste jiba dorsal, entonces tenemos que empezar a determinar si efectivamente tienen exceso de glucocorticoides. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Es midiendo ACTH, a ver cómo está nuestro cortisol urinario. Si tiene exceso, tenemos que ver, por ejemplo, si es porque efectivamente está, bueno, tenemos que investigar si está tomando algún medicamento que tenga cortisona, porque son extremadamente usados como les digo, ya ni siquiera por médicos, por madre, el vecino. Entonces, son
muy usados, para todos son usados. Incluso para una gripa les dan esteroides. No sé si han visto, tengan idea, por ejemplo, van a un similar o una farmacia del ahorro donde haya algún médico con un cuadro gripal que es viral, que no, y les ponen una ampolleta de ceftriaxona, que es un antibiótico, es una cefalosporina de tercera generación, y una ampolleta de dexametasona. Entonces, esto, digo, a lo mejor con una dosis no hay tanto problema, pero si esto se está utilizando muy seguido, pues obviamente que tenemos que ver si hay una administración exógena de esteroides. Y obviamente, si hay, por ejemplo, estos pacientes que yo he tenido con el consumo de ajo rey que tiene dexametasona, yo no les puedo quitar bruscamente el consumo de esteroides, porque entonces voy a crear también una insuficiencia adrenal. ¿Por qué? Acuérdense que el feedback negativo lo hace el cortisol. Entonces, hagan de cuenta que un paciente está tomando cortisona constantemente. Lo que hace el cuerpo es que dice, bueno, me está llegando cortisol de otro lado, yo dejo de producir ACTH y dejo de producir cortisol, porque ya me está llegando el cortisol de otra parte. Entonces, deja de haber una producción de cortisol. Cuando yo suspendo bruscamente, pues no va a tener ni el cortisol que se estaba tomando, ni el cortisol que habitualmente producía el cuerpo. Y entonces lo voy a llevar a una insuficiencia adrenal. Y esto puede ser catastrófico porque acuérdense que puede tener hipotensión y choque. Entonces, ¿qué hago en esos casos? Le quito obviamente el medicamento, en este ajo, el ajo rey que estaba tomando. Le doy dosis de prednisona a dosis de reducción. Por ejemplo, si estaba tomando, no sé, 2 tabletas de, bueno, yo no sé ni cuánto tenga ese de dexametasona, ese ajo rey, pero yo normalmente le empiezo de 20 miligramos de prednisona y la voy reduciendo, por ejemplo, cada 2 semanas, de 20 a 10, de 10 a 15, y luego de 15 a 10, y ahí en 10 me detengo un poquito y empiezo a bajar nuevamente de 10 a 5, de 5 a 2,5, de 2,5 cada tercer día. Y esto permite que con esta reducción gradual, el cuerpo empiece digamos que a reaccionar, decir, ah, caray, me está bajando los niveles de cortisol, entonces me voy a poner a producir ACTH. Y entonces nuevamente se despierta el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente tu pregunta es, sí hay muchos. Hay que determinar si efectivamente es hipercortisolismo y de alguna manera hay que ver, eso ya lo veremos en la clase de hipercortisolismo, que puede ser por consumo de glucocorticoides exógenos, por una hiperplasia suprarrenal, por algún tumor en las suprarrenales o en la hipófisis que nos esté produciendo ACTH. O sea, ya tendríamos que ver las causas del hipercortisolismo y tratarlos. ¿Cómo tratarlos? Hay de muchas maneras, desde si hay un tumor, pues tratar el tumor o bloquear la producción de cortisol. ¿Cómo se bloquea? Uno de los pasos, por ejemplo, más importantes es, acuérdense del esquema que les puse, de el colesterol. A ver, vamos a ver. Según el bueno, para bloquear, era el POMC, ¿no? POMC. Ajá. Mire, por ejemplo, aquí en este esquema de colesterol hacia pregnenolona, este paso lo va a hacer una enzima que se llama colesterol desmolasa, que no viene aquí.
Bueno, pues hay un medicamento que se usa para combatir hongos, que es el ketoconazol, y ese, usado por largo tiempo, va a bloquear a la colesterol desmolasa y nos va a bloquear la producción de cortisol. Y eso se usa en casos de hipercortisolismo, que no tiene nada, pero eso es transitorio en lo que descubrimos si es por algún tumor o por alguna otra causa. Entonces, hay algunos, digamos que, medicamentos que nos van a bloquear la producción del cortisol y nos van a disminuir el hipercortisolismo. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. El hipercortisolismo